Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de noveno grado, para desarrollar el contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente a la semana 7 del año 2022. La unidad 2 se llama Historia del Mundo. El contenido propuesto es la revolución industrial en Europa y las transformaciones en el mundo rural. La revolución industrial y sus etapas, la transformación del mundo rural europeo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos países tienen mayor capacidad para garantizar bienestar generalizado a su población que otros? ¿O a qué se refieren con la distinción entre países desarrollados y países en desarrollo? Vamos a ver entonces lo que se debe entender por revolución industrial. De acuerdo con el historiador Erin Oxenham, por revolución industrial podemos entender un proceso de transformación económica compleja y profunda, en cuyo núcleo existen tres elementos estrechamente relacionados: las innovaciones técnico-organizativas desde el desarrollo de la máquina de vapor y la maquinización del hilado y el tejido en el siglo XVIII, la explotación masiva de nuevas fuentes de energía y, por último, la extensión de la fábrica como empresa de producción en la que se divide el trabajo y que presenta una estructura centralizada. A diferencia del taller artesano, emplea máquinas motrices y máquinas herramientas e introduce una clara separación entre la dirección y la ejecución del trabajo. Antecedentes de la revolución industrial. Las industrias de bienes de capital, es decir, las máquinas herramientas que sirven para producir, fueron respondiendo a la demanda del Estado con fines bélicos, lo que permitió perfeccionar la siderurgia. Con ello, los antiguos siervos se convirtieron en personas libres, pero ahora bajo calidad de campesinos asalariados sin tierras propias. La tierra fue cultivada entonces por arrendatarios que empleaban a más personas sin tierras. Así inicia la migración hacia las ciudades y pronto esta población se convertiría en trabajadores disponibles a participar en la industrialización. Al proceso de privatización y concentración de tierras se le conoce como acumulación originaria, que no hubiera sido posible sin la participación del Parlamento, cada vez más secularizado. Originalmente en las ciudades el trabajo de los artesanos autónomos producía artículos para la venta, pero generalmente por encargo de clientes o para ser comercializadas en sus pequeñas tiendas o en la cercanía. Aplica lo aprendido colocando el número correspondiente en el paréntesis que corresponda. Por ejemplo, la acumulación originaria es, colocamos el número 1 donde está la respuesta correcta, es el proceso de privatización y concentración de tierras comunales, feudales, realengos y clericales. Pregunta 2. Una razón de migración del campo a la ciudad es la liberación de los antiguos siervos que quedaron sin tierras propias, convirtiéndose en asalariados. Y la pregunta 3. En el núcleo de la revolución industrial se encuentran las innovaciones técnico-organizativas, la explotación masiva de las nuevas fuentes de energía y las fábricas que dividen el trabajo, que conlleva al aumento de la productividad de todos los factores productivos. Veamos lo que es el desarrollo de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Los intereses de la burguesía, surgida principalmente de la acumulación de capital que les permitió el comercio, que invirtieron en la industria británica, fueron protegidos e impulsados por el Estado, gracias al poder del Parlamento, eliminando a sus competidores extranjeros y potenciando al máximo las ganancias de sus mercados externos. El llamado despegue de la revolución industrial implicó que la industria se centró en los bienes de consumo muy difundidos, bastante estandarizados y dirigidos hacia compradores pobres y no ricos, fabricados con materias primas cuya explotación podría expandirse cada vez más sin incrementar mucho los costos de producción o de transporte. Así como la revolución industrial trajo beneficios a un grupo de comerciantes y burgueses, también implicó miseria, descontento y levantamiento de personas pobres y sobreexplotadas con salarios al límite de la subsistencia en las zonas urbanas e industriales. La segunda etapa de la revolución industrial. Esta tuvo lugar en el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en países europeos y en Estados Unidos. Se le conoce como segunda etapa o generación porque es el periodo histórico en el que surgen nuevas industrias, tales como la electrotecnia, la química, la fabricación de vehículos, la explotación del petróleo como fuente de energía. Con ello se logró que las grandes sociedades estuvieran muy integradas desde el punto de vista funcional
y muy diversificadas en cuanto a los productos. Reunían en ellas parcial o totalmente las funciones de aprovisionamiento de materias primas, producción, procesamiento y venta, y al mismo tiempo creaban gamas completas de diferentes bienes y servicios. Además, empleando sus medios organizativos, lograron combinar todo aquello que en casos anteriores se había realizado en empresas independientes. Aplica lo aprendido, respondiendo si las afirmaciones siguientes son falsas o verdaderas. Si son falsas, colocamos una F, y son verdaderas, una V. Primera pregunta. La primera revolución industrial ocurre entre los siglos XVIII y XIX. Verdadero. Pregunta 2. El despegue de la revolución industrial se sustentó en la ampliación de explotación algodonera vinculada con la esclavitud de las colonias, el desarrollo del ferrocarril y el monopolio comercial inglés. Verdadero. Tercera pregunta. La segunda etapa de la revolución industrial se ubica entre el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Verdadero. Pregunta 4. La primera etapa de la revolución industrial surgen nuevas fuentes de energía como el petróleo, se desarrolla la química y la fabricación de vehículos. Falso. Pregunta 5. Con la primera etapa de la revolución industrial también generó miseria, descontentos y levantamiento de personas pobres y sobreexplotadas en las zonas urbanas, en las ciudades que habían crecido enormemente. Verdadero. Vamos con la evaluación formativa. Contesta conocimientos previos y nuevos. ¿Qué sabías previamente sobre la revolución industrial? ¿Cuáles son tus conocimientos nuevos sobre la revolución industrial? ¿Qué sabías previamente sobre los cambios en lo rural y lo urbano con relación al proceso de industrialización en Inglaterra? ¿Cuáles son tus conocimientos nuevos sobre los cambios en lo rural y lo urbano con relación al proceso de industrialización en Inglaterra? Vamos a los conocimientos que se tenían al respecto. Fue el desarrollo de una transformación tecnológica, estructural, económica y social que permitió evolucionar la sociedad en ese entonces, la revolución industrial. Ahora, los conocimientos sobre la revolución industrial. Esta transformación económica y social permitió grandes cambios, los cuales se dieron principalmente en las innovaciones tecnológicas sobre las producciones en masa, la explotación de nuevas y mejores fuentes de abastecimiento energético y los cambios organizaciones en cuanto a la producción de las empresas. Organizacionales sería acá. Cambios organizacionales en cuanto a la producción de las empresas. Luego seguimos con cambios en lo rural y lo urbano con relación al proceso de industrialización en Inglaterra. Las razones de intercambio y explotación comercial se vieron ampliadas en las colonias, lo cual produjo un incremento de los recursos, permitiendo la inversión y por consiguiente la industrialización. Y de esa manera, alumnos y alumnas de noveno grado estaríamos completando las actividades que corresponden al contenido de la semana 7 de Estudios Sociales y Cívicos del año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.